Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Romero. Yo soy zootecnista y soy el gerente para la línea de ganadería Italsal en la zona del Valle de Ubaté, con una experiencia de muchos años en el tema de pastos y forrajes. Y estamos aquí para resolver todas sus dudas. Buenas tardes para todos. Yo soy Cristian Rincón, yo soy el gerente de la línea de ganadería y sales para la zona de Sabana de Bogotá y Cundinamarca. Pues ya yo soy zootecnista, tengo una maestría en ciencias pecuarias y producción, con bastante también experiencia en el tema de costos y producción pecuaria. Entonces, bienvenidos y en lo que les podamos colaborar humildemente, estamos prestos a sus preguntas. Bueno, vamos a empezar por aquí con una de las preguntas que nos dejaron nuestros asistentes que se inscribieron a la charla, que quisieron dejar las preguntas por interno. Y es que si nos puede hablar un poquito sobre la fertilización en pasturas estresadas. Bueno, el tema de fertilización pues es un tema muy importante en las ganaderías. La mayoría de nuestros productores o ganaderos pues se ve hoy en día en las fincas que no tienen pues un plan de fertilización. Lo primero que debemos hacer para un buen plan de fertilización es tomar un análisis de suelo. A partir de ahí, el análisis de suelo nos da un diagnóstico muy detallado de cómo está el tipo de suelo. Allí podemos mirar cómo está el tema de materia orgánica, pH, los elementos primarios, secundarios, y a partir de allí podemos hacer un plan de fertilización. Debemos de tener mucho en cuenta también pues qué especie forrajera manejamos nosotros en nuestra finca, ya sea quicuyo, regras o la combinación, para así mismo también adecuar una fertilización acorde a lo que tenemos nosotros en nuestra finca. En estos predios acá de sabana, en estas fincas de sabana, predomina mucho el pH, tenemos suelos bastante ácidos, entonces nosotros podemos tener suelos muy buenos, con buenos niveles de nitrógeno, fósforo, potasio, elementos menores y secundarios. Pero si tenemos un pH bastante ácido, esos elementos no van a estar disponibles para que la planta los tome. Se va a ver reflejado pues en la disminución del forraje, la calidad también. Entonces debemos hacer aplicaciones de cal. Ojalá en épocas de lluvia necesitamos que este suelo esté en condiciones húmedas para que la cal sea mucho más eficiente y además de eso nuestros elementos, como es nitrógeno, fósforo, potasio, sean móviles para que la planta los pueda absorber fácilmente. También hay un tema muy fuerte acá en esta zona, es el tema del aluminio. Eso se puede controlar también con la cal. El tema del aluminio es perjudicial para las raíces. Lo que hace es inhibir el crecimiento de estas raíces e impide que la planta tome estos nutrientes, retrasando pues el crecimiento de nuestros forrajes. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es la rotación, para asimismo mirar cuántas fertilizaciones podemos hacer al año. Y otro punto importante también es tener en cuenta el clima, el invierno. Las fertilizaciones se deben hacer en épocas de lluvia, pues no en exceso tampoco, porque hay fincas que de pronto se saturan mucho de humedad y no es un momento tampoco óptimo de hacer una fertilización. Y hay que hacer varios manejos también en nuestras praderas. El tema de renovación de praderas debe hacerse como mínimo una vez al año, ya que pues el constante pisoteo de los animales y el paso de maquinaria va compactando este suelo. Cuando el suelo está compactado, las raíces no van a profundizar.
que es una profundidad más o menos de 15 a 20 centímetros en el cultivo de pastos. Cuando tenemos suelos muy poseteados, muy compactos, estas raíces no van a profundizar y no van a tomar los elementos que ellas necesitan. Entonces debemos hacer renovaciones o movimientos del suelo mínimo una vez al año y siempre al inicio de la lluvia, cuando el suelo tenga capacidad de campo, que tenga una humedad óptima. Nosotros no podemos hacer un trabajo de movimiento y renovación en épocas de verano muy fuertes, pues porque no sería muy eficiente, y tampoco en épocas de lluvias muy fuertes, pues sería como, diciéndolo en palabras textuales, sería como partir un ponqué. El suelo no tiene tampoco capacidad de campo y no sería eficiente también ese trabajo de renovación y movimiento de los suelos. Otro tema también es evitar el acolchonamiento de los pastos. Siempre debemos mantener un remanente de unos 10 a 15 centímetros más o menos. Cuando nosotros dejamos que nuestros potreros abunden la felpa, lo que pasa es que el forraje va a salir de muy mala calidad, no va a crecer lo suficiente, y si nosotros vamos a hacer un proceso de abonamiento, estos gránulos no van a llegar al punto que la planta necesita. Esos gránulos van a quedar suspendidos en esa felpa y no va a llegar a tocar el suelo, por decirlo así, para que en condiciones húmedas haga su trabajo y llegue finalmente a la raíz. Debemos controlar el tema de felpa. También ese es un problema importante, ya que vamos a tener presencia de plagas como el chinche. Este es un foco muy importante para que se nos críe el chinche y ataque pues lo poquito que se logre producir. Otro punto importante con la felpa es que los animales lo que hacen es despuntar el forraje más tierno, más verde, pero no van a bajar bien el pasto viejo, el pasto lignificado. Entonces es muy importante ese manejo el control del colchón, del remanente. Tenemos que tener en cuenta también la especie de forraje. Nosotros no podemos aplicar una fertilización de un quicuyo y aplicar lo mismo para un ryegrass. Cada especie tiene unas extracciones de nutrientes en el año diferentes. El tema de las avenas también, alfalfa. Entonces hay que tener en cuenta la especie forrajera que manejamos para hacer el plan de fertilización. Siempre es importante contar con análisis foliares también para ver el tema de los minerales. Se debe hacer como mínimo unas 2 veces al año también, para asimismo mirar qué fertilización podemos aplicar en cuanto a elementos menores y secundarios. He visto en algunas haciendas que fertilizan con solo urea. Pues la urea lo que hace es ganar volumen, más no calidad. Si nosotros contamos con praderas de excelente calidad, obviamente la leche va a subir y también la calidad de la leche va a aumentar. Mejoramos sólidos, grasa. Entonces debemos hacer también un plan de fertilización adecuado. Esto implica que la planta necesita de 18 elementos para su crecimiento. Los elementos primarios, secundarios. Debemos aportarlos también en una fertilización foliar o granulada, dependiendo del tiempo en que contemos con la finca. Es importante hacer una fertilización adecuada, balanceada, pues ya que la mayoría, pues si aplicamos urea, nosotros vamos a ver una calidad de esos forrajes, y pues en materia seca vamos a estar muy mal, y lo que nos interesa es producir también muy buena materia seca para que nuestros animales, nuestras vacas, suplan los requerimientos que ellos necesitan. Entonces, tener en cuenta esos puntos muy importantes. Listo, hablando de eso que nos estabas contando, nos preguntan también, nos dejaron una pregunta sobre cuál es el momento y las dosis de fertilización como ideales. Pues más que todo, me imagino que los momentos, porque las dosis pues debe depender del tipo de pasto, el cual no nos dejaron aquí como escrito. Listo.
el momento exacto de una fertilización es apenas salgan las vacas. Por ahí al segundo o tercer día hacer la aplicación de fertilizante. Ojalá en condiciones húmedas del suelo para que esta fertilización edáfica o granulada sea mucho más eficiente. Ya dependiendo las dosis, se miraría ya con el análisis de suelo respectivo que nosotros tengamos de la finca. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas, pueden abrir su micrófono en el momento que tengan dudas para que se las puedan hacer a nuestros especialistas, que de eso se trata nuestro consultorio en línea. Tenemos otra pregunta. ¿La cantidad de nitratos ha afectado en la disminución de la raíz? Sí, ese tema es muy importante tocarlo, ya que cuando utilizamos fertilizaciones nitrogenadas, se crea un exceso de nitratos y nitritos a nivel de suelo. Lo que hace es intoxicar estas raíces de las plantas. Las plantas absorben, pero cuando se hace esta fertilización con bastante o exagerado nivel de nitrógeno, lo que hace es intoxicar esta planta. Ella toma los niveles de nitrógeno que ella necesita y un poco más. Entonces lo que pasa con esta planta es que está saturada de nitritos y nitratos, llega a la vaca, consume este forraje intoxicado y ahí tenemos problemas con nuestros animales, problemas de intoxicación que se ven muy frecuentemente acá en la zona del Valle de Guaté. O sea, evitar estos excesos de nitrógeno y hacer una fertilización balanceada. Desde YouTube nos preguntan, ¿cuál es el fertilizante para el ryegrass? O sea, un fertilizante como tal para una especie no lo hay. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta las necesidades de las especies forrajeras, ¿listo? O sea, de pronto en otros cultivos sí hay fertilizantes especificados para X cultivo, por decir la papa o algo, pero para pastos lo que hay que tener en cuenta es los requerimientos de la especie que tenemos. Por lo general en pastos, Kikuyu, Ryegrass, los tres pilares que necesitamos es nitrógeno, fósforo y potasio. Hay que ver ese balance en los fertilizantes que necesitamos para estas especies forrajeras. Que si nos puedes dar como un plan general para la producción de forrajes, para gramíneas y leguminosas. Bueno, un plan general como tal. Para leguminosas, pues hay que tener en cuenta, bueno, primero el análisis de suelo, la rotación con la que contamos, para así saber cuántas fertilizaciones podemos hacer al año. Hay que tener en cuenta que gramíneas y leguminosas van a tener diferentes extracciones de nitrógeno. Pues en una se va a aplicar más, en otra menos nitrógeno. Por ejemplo, el kikuyu, ryegrass, ellos necesitan de mucho nitrógeno para su crecimiento. Obviamente sin exceso, como lo mencioné anteriormente. Por ejemplo, si hablamos de una alfalfa, esta especie no requiere tanto nitrógeno. Esta especie forrajera necesita más de fósforo y potasio. Entonces habría que mirar cuál es el fertilizante o nombre comercial que más se acomoda para hacer esta fertilización. Lo mismo el trébol. Si nosotros utilizamos un exceso de nitrógeno para el trébol, lo que pasa es que el trébol se va a perder. O sea, después no se va a ver por ahí porque el exceso de nitrógeno va a hacer que esta planta se pierda finalmente. La intoxica y se pierde. Ya no crece bajo estos excesos de nitrógeno. Diferente ya a un kikuyu en Ryegrass, que ellos sí necesitan más de un nitrógeno, de una fertilización con más altos contenidos de nitrógeno.
Si alguno tiene alguna pregunta de los que estamos aquí en la charla, pueden por favor abrir el micrófono y hacerla directamente al doctor Diego, al doctor Cristian. Recuerden que este es un momento para que ustedes salgan de todas sus dudas. Sandro, Yo tengo una pregunta ahorita para sí, bien pueda, dale. lo que son pastos como el pasto estrella y el pasto esparada. ¿Qué fertilizantes se deben suministrar a estos pastos? Buenas tardes. Las gramíneas de clima cálido o de clima templado, la misma, como son de un tipo diferente de fotosíntesis y depósito de carbonos, pero tienen la misma fisiología. ¿Qué es clave tener? Todas las gramíneas van a responder positivamente a la fertilización nitrogenada, pero responden aún más positivamente al control de la acidez, como lo decía el doctor Diego al inicio del conversatorio. Un punto muy importante, muchos de los elementos que necesita la planta los va a encontrar en el suelo. Lo que sucede en muchos de nuestros predios, tanto en clima, en sistemas de producción tropical o como sistemas de producción de trópico alto, es que no están disponibles por la acidez. Entonces, siempre, o sea, a la fertilización de nitrógeno, fósforo y potasio, va a ser positiva la reacción. Pero si no tenemos una buena regulación de acidez, ¿y por qué hago el énfasis en el tema de la acidez? Porque esto se sufre, la estrella sufre mucho de acidez. Y vamos a ver algunas presencias de algunas malezas que nos evidencian esto, y lo que nos están diciendo es que puede que los suelos allí se degraden un poco más rápido, haya una cantidad suficiente de elementos, pero no están disponibles. Entonces, es muy clave, como lo decía el doctor Diego, tener nuestro estudio de suelos de una manera por lo menos anual o semestral, para así hacer un plan efectivo de fertilización de acuerdo a los contenidos de nutrientes que tengan nuestros suelos y de extracción que tenga nuestro pasto estrella, Angleton, Pará, las mismas braquiarias en climas, en trópicos más bajos o sabanas inundables, para poder hacer un plan efectivo. Porque como tal, o sea, un producto específico para estas pasturas no lo hay. Ahí es un plan y un manejo integral de la pastura, tanto para clima frío como para clima cálido. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Buenas tardes. ¿Cuál sería el plan de fertilización de nitrito y de nitrógeno para el verano? Bueno, en el tema de verano, pues es importante tener en cuenta, si no tenemos capacidad de riego en nuestra finca, nosotros tenemos que irnos por una fertilización foliar. En el mercado hay nitrógenos líquidos que se pueden hacer aplicación. El tema es aplicarlos con un coadyuvante. ¿Para qué sirve el coadyuvante? El coadyuvante lo que hace es como distensionar esa gota de agua para que la planta, por medio de sus poros, absorba los nutrientes que ella necesita en épocas de verano. Porque en épocas de verano, si nosotros no tenemos riego y hacemos una aplicación, por decir con una urea en verano, lo que pasa es que esa urea se va a volatilizar, se va a perder. Nunca va a llegar a la raíz de la planta. Entonces, en una época de verano tenemos que hacer una fertilización foliar con nitrógeno y ojalá acompañada con elementos menores y secundarios. Y lo que dije anteriormente, con el coadyuvante para que esa gota de agua quede mucho más delgada para que al momento de tocar la hoja, esta planta pueda absorberla muy, muy fácilmente. No sufra tanto y no queme tanta energía esta planta
en absorber estos nutrientes por medio de la hoja. No vamos a tener los mismos rendimientos que una fertilización edáfica, pues ya que por donde toma la comida la planta es por las raíces, es por donde mejor la toma. Pero con la fertilización foliar podemos mantener praderas verdes, no con el volumen de una fertilización edáfica, pero vamos a tener praderas verdes, y donde tengamos praderas verdes es síntoma de que estamos dando praderas, dando a nuestros animales praderas de buena calidad, ¿listo? Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Preguntan también por YouTube que puede utilizar abono Nutrimon triple 15 en clima muy frío para ryegrass. El triple 15 es un abono muy bueno, ¿sí? Trae 15 de nitrógeno, 15 de fósforo y 15 de potasio. De pronto, si es para un ryegrass, se nos quedaría un poquito en el tema del nitrógeno. Yo le aplicaría de pronto un 3188, pues obviamente estoy diciendo aquí bárbaramente sin tener un análisis de suelo, pero en cuanto al tema de nitrógeno se nos quedaría un poquito. Habría que aplicar de pronto unos 3 o 4 bultos por hectárea si utilizáramos un triple 15. Entonces, es un muy buen producto también, pero hay que hacer una aplicación más alta para que supla esos requerimientos que esta especie forrajera necesite. ¿Qué ventajas tiene aplicar gallinaza? La gallinaza es muy importante. Cuando nosotros tenemos suelos muy pobres en materia orgánica, es bueno hacer aplicaciones de gallinaza, porquinaza, lo que nosotros tengamos para aportar materia orgánica. Si nosotros en un análisis de suelo observamos que la materia orgánica está por debajo del 6, es porque es muy pobre en materia orgánica y debemos hacer aplicaciones de gallinaza, porquinaza. 1, 2 toneladas por hectárea estarían bien. Es muy buen elemento. La materia orgánica pues se descompone muy lentamente en climas fríos, por ejemplo, pero es muy buen elemento para ir formando capa, ir formando suelo. La pobreza de materia orgánica se ve mucho en suelos arcillosos, y suelos que tienden a ser arenosos también son muy pobres en materia orgánica. Cuando nosotros vemos un suelo de una coloración marrón oscura, casi negra, es porque es un suelo muy bueno en materia orgánica. A este tipo de suelo, si nosotros le tomamos un análisis un estudio de suelos en laboratorio, de fijo nos va a salir que es muy bueno en materia orgánica. Si alguien tiene Disculpe, alguna otra pregunta. la gallinaza podría reemplazar lo que son abonos químicos, digamos relativamente, o digamos la gallinaza, porquinaza. Sí, él puede Son, reemplazar 100% sí, lo sí, que es señor. químico. ¿Me repite la pregunta, porfa, que no le escuché bien? ¿La gallinaza o la porquinaza podría reemplazar 100% los químicos o siempre hay que agregar algo de químico? Siempre hay que agregar algo de químico. La fertilización orgánica la podemos tener buenos resultados, pero es a largo plazo. A largo plazo, le estoy hablando de 1 o más de un año, 2 años. Pero si nosotros tenemos una explotación ganadera intensiva y necesitamos producir pasto rápidamente, lo que necesitamos en este caso sería una fertilización edáfica. Ya cuando nuestra explotación ganadera no es tan intensiva, pues una fertilización orgánica nos serviría, pero a largo plazo. Y pues tampoco aportaría 100% los requerimientos de las especies forrajeras. Siempre es bueno tener en cuenta la fertilización edáfica porque en estos fertilizantes contamos casi con la mayoría de elementos que la planta necesita. También hay que revisar algo, que el tema de la liberación, como lo dice el doctor Diego, es mucho más rápida y es más eficiente en el tema de
de la fertilización química versus la fertilización orgánica o con materia orgánica. La idea es que se puede, como decía el doctor Diego anteriormente, se puede hacer un mix de, de ambas, porque pues la fertilización con materia orgánica nos ayuda a hacer suelo y a dar un poquito, a mejorar de manera significativa las propiedades físicas del suelo, mientras la fertilización química nos ayuda a mejorar la disponibilidad y la concentración de nutrientes en el suelo. Entonces, se puede hacer un mix de las dos. Lo importante siempre es tener el estudio de suelos y asesorarnos por los profesionales de Italcol. Ok, gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, hacerla. Yo tengo el análisis de suelo de mi finca. Entonces, yo le he venido echando las recomendaciones para la producción de pasto quicuyo para lechería. Sí. Todo eso lo he venido haciendo. Ya implementé lo que me decía la recomendación. Ya le estoy echando lo que recomienda y también le estoy echando alimento a las vacas. La pregunta es, quitar la acidez es mucho más lento que hacer el otro proceso. ¿Cuál sería el método más fácil de quitarle la acidez al suelo más rápido O para sea, el aprovechar tema los de la nutrientes acidez, que uno le está echando? sí, señor, el tema de la acidez no es un tema que vamos a resolver de la noche a la mañana. Por ejemplo, si nosotros en el análisis de suelo tenemos un pH de 4,2, 4,5, que es bastante ácido para nuestras especies forrajeras, nosotros tenemos que hacer aplicaciones de cal o yeso agrícola. El yeso agrícola tiene muy buenos resultados también, pero eso es al transcurrir de los años. Si tú tienes, por ejemplo, 4,2 de pH, haces tus aplicaciones de cal en ese año y tomas otro análisis de suelo al año, por decir, después de un año, vamos a mirar el pH puede estar entre un 4,8 un 4,9. O sea, es un tema que se hace constantemente y a largo plazo. El tema del pH no es tan fácil. Es un tema que nosotros tenemos que irlo trabajando poco a poco, poco a poco. Y si vamos haciendo eso y subiendo ese pH, que un pH óptimo para praderas está entre 6,5, 6,7, 6,7, ese es el pH donde todos los elementos en el suelo van a estar disponibles. Pero es un trabajo que se hace a largo plazo. Bueno, solo para suministro de la acidez, ¿se puede suministrar cal dolomita o solo cal? ¿Qué me Bueno, recomienda? la cal dolomita tiene mejores resultados, ya que la cal dolomita viene acompañada de calcio y magnesio. Entonces, estarías mejorando el pH y también aportando algunos elementos menores importantes que requiere los forrajes. Ojalá esas aplicaciones de cal, hacemos la aplicación y ojalá la podamos incorporar, hacerle un pase rápido con el tractor y ojalá con el rotobo de cuchilla recta. En pastos no podemos utilizar rotobo de cuchilla curva porque pues dañaríamos la capa del suelo. Y siempre los mejores resultados que vamos a tener con esta cal siempre van a ser que esa cal la incorporemos al suelo, ¿listo? Para que tengamos mejores resultados. Ok, gracias. Sí, señor. Aquí en Facebook nos hacen una pregunta. Quiero saber la compatibilidad de nitritos y nitratos con otros fertilizantes. No, pues, la- aquí este tema, lo que hay que tener en cuenta es no tanto la compatibilidad, sino
la fertilización adecuada que nosotros hagamos. O sea, si nosotros, lo que dije anteriormente, hacemos una aplicación excesiva de nitrógeno, pues ahí no hay nada que hacer. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra fertilización tiene que ser muy balanceada, o sea, aplicar lo que necesite esta especie de forraje al momento de hacer la fertilización y acompañada con elementos menores y secundarios. Si nosotros hacemos una fertilización excesiva de nitrógeno, pues ahí no hay compatibilidad con nada. O sea, ese tema es de manejarlo. Es como cuando se formula la dieta para una vaca. También tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos. Por ejemplo, la producción de leche del animal, en qué estado fisiológico está. Lo mismo pasa con los pastos. Hay que tener en cuenta qué es lo que requiere esta especie forrajera para hacer la fertilización. Cuando se aplica nitrógeno al pasto, ¿es cierto que sube la proteína? Pues en algunos casos, pero el exceso de nitrógeno, más que todo, lo que hace es ganar volumen en las praderas. Lo que hace el nitrógeno es que estos tallos de los pastos tengan mayor elongación o crecimiento. Entonces, si nosotros hacemos una aplicación de solo urea, por ejemplo, ¿no? Que voy a aplicar 4 o 5 voltios de urea por hectárea. Usted mira su pradera y ve una pradera muy grande. Puede tener aforos de 3 hasta 5 kilos por metro cuadrado. Pero si hacemos un análisis de estos pastos, un bromatológico, por ejemplo, pues vamos a ver que sí, que va a ganar algo de proteína, pero no lo que se necesita. Va a ser muy bajo. Entonces, lo que necesitamos también es acompañarlo de fósforo, de potasio, calcio, magnesio, oro, zinc. Todos estos elementos, y lo que dije anteriormente, son indispensables para que tengamos una pradera de mejor calidad. De pronto a veces uno mira cuando hace una fertilización adecuada, uno no ve pues esos volúmenes que se ven cuando utilizan urea. De pronto es un pasto de talla un poco más baja, pero son praderas que va a tener mucho más proteína y va a ser de mejor calidad para nuestras vacas en ordeño. Y ahí mismo se va a ver reflejado en la producción de leche y además en la calidad de la leche. O sea, hay que tener en cuenta todos los elementos que se necesitan en la planta. ¿La cal dolomita se puede aplicar con pastos o tiene que estar el suelo desnudo? Pues de las dos formas se puede aplicar, pero es mucho más eficiente cuando hacemos esa incorporación de cal al suelo, para que ella profundice mucho más y haga correcciones del pH. También se puede hacer, listo, cuando las vacas salen del potrero, pero va a ser mucho más tardío los resultados, se demoran mucho más los resultados cuando tenemos así el remanente. Siempre aprovechemos cuando ustedes hagan un movimiento de suelo para que esa cal se incorpore y así vamos a tener muy buenos resultados. Y en condiciones húmedas del suelo también. Toda la cal y los fertilizantes edáficos siempre van a funcionar mucho mejor cuando tengamos la condición de humedad adecuada en los suelos. ¿Cómo se debe tomar un análisis de suelo? Hay varias formas. Lo primero es que si contamos en nuestra finca con dos tipos de terreno, por ejemplo, si tenemos una parte donde es totalmente plana y otra parte donde es quebrada, nosotros no podemos tomar una sola muestra y decir que nuestra finca, el perfil de esta finca es así en cuanto a los resultados del análisis. Si tenemos una finca, una parte que es llana, ahí vamos a tomar una muestra. Y vamos a tomar otra muestra de la parte que es quebrada, porque va a salir muy diferente. Siempre en las partes que son quebradas, pues obviamente ese terreno es mucho más pobre en cuanto a nutrientes, porque cuando llueve y cuando hay exceso de agua, lo que pasa es que se lavan todos esos nutrientes. Y esos nutrientes siempre van a reposar en las partes llanas. Por eso cuando ustedes miran y se dan cuenta, las partes llanas pastan mucho mejor que las partes quebradas.
Una muestra de análisis de suelo puede representar más o menos 10 hectáreas. Entonces debemos tomar varias submuestras de todos esos potreros y utilizar obviamente guantes cuando vamos a hacer ese muestreo. Vamos a llevar un balde limpio y ojalá en lo posible utilizar un barreno. Si no tenemos barreno, utilicemos un palín. Vamos a abrir una pequeña calicata en el suelo y vamos a tomarlo a 15 centímetros de profundidad, nada más. Cogemos esa pequeña submuestra y la metemos en el balde. Podemos tomar varios tipos de muestra, o sea, varias formas. Puede ser en zigzag, en X o al azar. Debemos tener en cuenta que un potrero que esté recién fertilizado o que le hayan aplicado cal en 20 días, de 20 días para abajo no podemos tocar esos potreros. Porque si están fertilizados o encalados, obviamente la muestra nos va a alterar el resultado porque pues el abono todavía está ahí trabajando y nos va a alterar ese resultado. Siempre tiene que ser después de los 20-21 días, esos potreros que estén fertilizados después de esos días sí se pueden muestrear. Tomamos todas esas muestras que les dije anteriormente, la vamos a mezclar bien, ojalá con el palín, sin que nuestras manos toquen ese suelo, porque nosotros sudamos las manos y producimos sales, el sudor finalmente es una sal y va a alterar el resultado. Entonces mezclamos bien esas muestras y lo que hacemos finalmente de esa mezcla es sacar una libra. Una libra es lo que se necesita para enviar al laboratorio y se marca con los datos del productor. De pronto no sé si puede compartir aquí pantalla para que veamos. Yo tengo por acá unas imágenes. Ya puedes compartir. Listo. Entonces, voy a mostrarles acá cómo es la manera correcta de tomar un análisis de suelo. Aquí están las herramientas, lo que les dije. Ahí tenemos el balde, el palín. No tenemos el barreno. Aquí está el tipo de muestreo que tenemos, que podemos hacer. Una es el zigzag. No sé si están viendo la imagen, los invitados. Sí la vemos. ¿Sí? Listo, entonces ahí vemos una de las maneras que es el zigzag. Cuando tenemos el palín lo que hacemos es descapotar. Descapotar es quitar la cobertura vegetal, como se ve en la imagen, la que está en la parte de arriba. Descapotamos. Nos vamos a 15 centímetros de profundidad. Esta es la profundidad recomendada en pastos. Más o menos de los 15 centímetros a 20 centímetros es hasta donde llegan las raíces. En cultivo de pastos debemos tomarla a 15 centímetros. Ahora miramos a ver si tengo acá otra imagen. Otra imagen de cómo se hace el muestreo de suelos. Acá podemos ver el proceso de descapotado. Se tiene el balde para recolectar esas submuestras. Ahí podemos ver en las imágenes. Entonces lo que hacemos, bueno, ahí en la foto se ve un pequeño error que el operario no estaba utilizando guantes, pero lo que hacemos es mezclar todas esas submuestras. En la parte de arriba vemos cuando tenemos un palín, cómo debemos sacar esa muestra. A los 15 centímetros debemos hacer un corte en forma triangular para sacar esa especie de ponqué. Y de ahí sacamos un pequeño trozo para meterlo al balde. Esa sería una submuestra. Nosotros tomamos varias de esas en varios puntos. Entre más puntos tomemos, va a ser mucho más eficiente o mejor el resultado. Por un potrero de 1 hectárea podemos tomar 5 o 6 submuestras más o menos para hacer ese muestreo.
Aquí podemos ver otra fotografía muy interesante. Lo que les decía, cortar en B a 15 centímetros con el palín. De esa submuestra para finalmente meterla entre el balde. Esas son las fotos que tenía para compartir. Aquí podemos ver en estas, pues ya que estamos aquí mirando la presentación, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para hacer el movimiento. En la primera foto, en la parte de arriba, vemos una renovación que se hace para ablandar el suelo cuando está muy compacto. Ojalá cuando sea en terreno quebrado, nosotros debemos hacer esa renovación en dirección contraria a donde cae el agua. Listo, para que cuando llueva mucho y el agua arrastre los nutrientes y hacemos una renovación cruzada, entonces evita que haya el lavado de esos nutrientes para que estos suelos no queden tan pobres y no sean lavados estos nutrientes de suelo. Entonces, hacer la renovación cruzada. Y ojalá, entre más junta esta renovación, es mucho mejor. Yo he visto pues, que a veces hacen una renovación y la distancia entre hileras queda muy separada. Y pues ahí finalmente no estamos haciendo un trabajo óptimo. Cuando se fertiliza pues con químicos, tiende a hacerse mucho acolchonamiento. La pregunta es, ¿cada cuánto, inclusive vuelve a aplicar nuevamente químico? Como que no se alcanza a profundizar debido al acolchonamiento que hay. La pregunta es, ¿cada cuánto se tiene que, no sé, bajar el nivel del acolchonamiento para poder fertilizar y no haya tanta pérdida porque el nutriente no llega a la raíz del suelo? Por favor, vuelve y repite la pregunta, que dame un segundo que el doctor Diego ya tuvo como problemas de internet, ya volvió a ingresar. Por favor, ¿puedes repetir la pregunta? Cuando se fertiliza durante varios, digamos un año, tiende a haber mucho acolchonamiento. Entonces, botar el químico encima de ese acolchonamiento, pues es como botar la plata. La pregunta es, ¿cada cuánto habría que bajarle el acolchonamiento a los pastos, digamos el pasto quicuyo? Bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta, esto es un tema de manejo. Cuando usted ve que el remanente que tiene que dejar las vacas es más o menos de unos 15 a 20 centímetros. Si usted va dejando remanente más arriba de esa medida, obviamente se va a ir acolchonando y acolchonando esa pradera. Entonces, cuando pasen las vacas, ellas lo que hacen es despuntar ese pastico joven que va saliendo. Lo que pasa es que cuando se acolchona la pradera, ese pasto va a ser un pasto viejo y lignificado. Y lo que hace es producir unas pequeñas hojas en la parte superficial. Y lo que hacen los animales es apenas despuntar. Y a medida que ellas van despuntando, pues obviamente se va a generar mucho más y más colchón. Y lo que usted dice, si usted va a hacer una fertilización edáfica, usted va a botar los gránulos y ellos no van a llegar finalmente hasta el suelo. Van a quedar suspendidos en esa felpa, en ese colchón, y ahí se va a perder pues la plata. Y no se va a ver, en los resultados de su pradera. Entonces, es una cuestión de manejo. Siempre usted tiene que ver que sus vacas dejen un remanente de 15 centímetros. Si de pronto dejan más, puede pasar las vacas secas o las vacas horras atrás para que ellas vayan bajando mucho mejor esta pradera. Tenemos otra pregunta por aquí que nos llega por Facebook. Para la siembra de árboles en potreros, ¿cuál es el procedimiento adecuado? Es decir, en cuanto a la profundidad del hueco y tipo de fertilizantes a utilizar en el momento de la siembra. ¿Te refieres a un sistema silvopastoril? Lo que hay que tener en cuenta es en qué clima, o sea, es lo primero. En el clima tropical se siembra mucho el maní forrajero,
O sea, el sistema silvopastoril lo que quiere es que nuestros animales coman ramonien en la parte de arriba y coman en la parte de abajo. O sea, se debe tener en cuenta pues, la distancia más o menos es de 2 metros entre árbol y calles. ¿Listo? Y en cuanto al fertilizante, pues ya va a depender Sí, del siempre suelo. nosotros tenemos que estar ligados siempre de un análisis de suelos. Eso es muy importante. Es como, si lo pongo en un ejemplo, es como cuando nosotros vamos a hacernos un chequeo médico. El doctor lo que nos hace el chequeo y nos va a recomendar, vea, esta droga va a ser para lo que usted tiene, pero siempre va a ser bajo ese chequeo. O sea, si no tenemos un análisis de suelo y no tenemos claro cómo es que está nuestro tipo de suelo, nosotros podemos fertilizar. Pero si no tenemos ese punto en conocimiento, nosotros vamos a estar fertilizando mal. De pronto también estamos aplicando más o estamos aplicando menos de lo que se requiere. Entonces siempre el análisis de suelo es muy importante. Si nosotros no tenemos ese análisis, estamos errando y estamos pues haciendo las cosas mal y estamos perdiendo plata. Ese análisis de suelo, ¿cada cuánto se debe realizar? El análisis de suelo tiene que hacerse mínimo una vez al año o máximo con 2 veces al año está muy bien. O sea, ojalá cada 6 meses si se pudiera, pero mínimo una vez al año. Y ojalá pues cuando ustedes soliciten un análisis de suelo, cuando lo soliciten digan que sea un análisis completo, en fase intercambiable, que nos muestre materia orgánica, pH, nitrógeno, fósforo, potasio, Diego, elementos. se te está yendo el audio. ¿Ahí me escuchan bien? Es que Diego. está como... Aló, Mm, aló. Ahí sí, no te escuchamos toda la respuesta porque se fue como en la mitad. Listo, listo. Entonces, Hola. siempre el análisis... Hola, ¿sí me escuchas? Aló. Ya te repito. Cuando la pradera es nueva, con raíz grasa, a los pueden ingresar los animales. Listo. Hay que tener en cuenta el periodo de establecimiento, que es en praderas nuevas. Nosotros tenemos que hacer, basado en el análisis de suelo, tenemos que aplicar mucho fósforo para que crezcan muy bien las raíces y esta pradera se establezca mejor. Nosotros podemos ingresar el ganado por ahí a los 80 o 90 días como mínimo, para que esa pradera esté bien establecida. Si nosotros lo hacemos antes y en un raigras, cuando nosotros metemos esos animales en pastos muy tiernos, lo que hacen ellos es pisotear y van a arrancar los macollos del raigras. Entonces sí hay que darle un periodo más o menos de 80 a 90 días para que esta pradera se establezca bien. En caso de que no, de pronto antes se puede hacer cortar el pasto. Si queremos tener comida rápido, lo que hacemos es cortarlo y suministrarlo a los animales donde estén. Pero hay que darle su periodo de establecimiento para que esa pradera dure mucho más. Si nosotros hacemos eso antes, de pronto ya vamos a mirar que en las producciones siguientes o los siguientes cortes va a ser la producción mucho más baja, porque se va a perder mucho macollo. Hay que darle un buen establecimiento. Hay que darle muy buen tiempo para que se establezca bien y esas raíces profundicen bien y se establezcan bien esos macollos de regreso. Gracias a ustedes y pues estamos para cualquier duda, inquietud, para atenderla. Muchas gracias a todos por el tiempo que se tomaron para escucharnos y cualquier cosa que necesiten, pues aquí estamos para servirles. Muchas gracias. A todos les deseamos una feliz tarde.